Llegamos, chicos, estamos en Playa del Carmen una vez más, en esta bonita ciudad de Quintana Roo, en México. Amigos, otra vez en Playa del Carmen. Qué emoción me da llegar a México, no importa en qué parte estemos, pero estar en Playa del Carmen, que es una ciudad que nos gusta mucho, me pone contento, sobre todo por el clima que hace. Aquellos que miran el canal saben, y lo hemos mostrado en el video anterior, que estuvimos en el atroz frío de Canadá, y de hecho desde allí venimos. Para entender un poco cómo es que llegamos a Playa del Carmen, tienen que ir a ver el video anterior, en el cual les contamos nuestra escala por Toronto, una escala que fue bajo cero realmente, pero por suerte sabíamos que el destino final era esto, el Caribe mexicano, que siempre nos recibe con un buen clima. Así que es hermoso, hermoso poder estar acá nuevamente. Vamos a grabar muchos videos, vamos a comer cosas ricas, vamos a ir por más, porque si bien llegamos a Playa del Carmen, no nos vamos a quedar aquí solo, vamos a ir a recorrer otras regiones. Hay algo que nos gusta mucho de México, y es que es un país muy grande y que tiene muchas cosas distintas, ¿eh? Es una cultura bastante enorme de abarcar. Entonces vamos a encontrarnos probablemente con novedades y otras cosas que ya conocemos. Exactamente, se preguntarán ¿por qué está tan callada la chica? Paulita, en todo este viaje, todo este trayecto, venimos de Europa, Canadá, tomó mucho frío y se quedó sin voz. Porque me agarró Canadá y me dio 2 cachetazos, pero a mí no me importaba porque yo sabía que el destino final era este, la sabrosura, las chelas, los taquitos, el picante, todo. Vamos a estar varios días, obviamente nos vamos a tener que recuperar porque hacer este tipo de viajes tan largos tienen algunas complicaciones, sobre todo físicas. El jet lag te mata cuando viajas mucho y sobre todo cuando cruzás de un continente al otro, como es el caso que nos está ocurriendo ahora. Veo que quedas un poquito cansado, con sueño, con problemitas de garganta y demás. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Lo bueno es que Paulita ya se vino preparada y ya tiene las chanclas puestas, ¿no? Me acabo de cambiar porque tenía unas medias así gruesas que son las que usé en Canadá, que imagínate, ahora se me estaba cocinando al pie, me lo cortaba y lo metía en un taco directamente. Lo difícil de viajar por distintas partes del mundo es tener un equipaje que sea acorde a todos los climas, es decir, que podemos pasar del bajo cero a los 30 y pico de grados que hace ahora. Acá está el peluchito, mirá. Qué bien. La última vez que estuvimos en Playa del Carmen hicimos un gran video que por lo menos a nosotros nos gustó mucho porque fue como la novedad, conocer un poco este lugar de México por primera vez. Saben que nos gusta muchísimo este país y que por lo general siempre vamos y recorremos distintas zonas, pero acá en Playa del Carmen hay una vibra especial porque está la playa, porque hay buen ambiente, porque hay muchísimo turismo y porque suele hacer calor. Entonces ese video a mí en lo particular recuerdo que fue algo muy bueno, y si quieren ver todos los videos que hicimos en México anteriormente, tienen una lista de reproducción en el canal donde van a poder verse todito. Otra de las cosas que se complica cuando llegas temprano a un destino es que para que te den el hospedaje muchas veces hay que esperar unas 2-3 horas. En este caso, para poder hacer el check-in en el cuarto, la habitación que alquilamos aquí en una casita en Playa del Carmen, tenemos que esperar hasta las 3 de la tarde. Son aproximadamente de la 1. Así que bueno, no queda tanto. Y estamos cerquita de la playa. Pero no es cualquier mar este, ¿eh? Mirá el color del agua, me desespero, no puedo creerlo. Bienvenidos a México. Una vez más, vuelta al mundo en la Riviera Maya, uno de nuestros lugares favoritos del mundo. Claro, mirá dónde estamos, lo que es esta agua. Una vez que lo conoces es imposible ignorar todo este paraíso. No, es que realmente es alucinante. El color del agua, el color de la arena, el clima, es toda una bendición. Miren, si a nosotros nos encantaba México antes de conocer todo su Caribe, imagínense después de haber estado acá. Te dan ganas de volver todos los días. Así como una vez nos hemos prometido dar la vuelta al mundo y lo hemos conseguido, también una vez dijimos que queríamos recorrer todo lo más que podamos México
y venir prácticamente todos los años. Así que en ese camino estamos, es la tercera vez que estamos en este país, la segunda en Playa del Carmen, y vamos a recorrer todo lo más que podamos porque realmente está buenísimo, es algo que nos gusta, que nos entusiasma, que además también nos permite conectar con muchísimos amigos y amigas de Vuelta al Mundo que están ahí siempre acompañándonos con sus mensajes. Esta es una zona de Playa del Carmen que tiene mucha cantidad de turismo, hay algunos hoteles, muchas de estas reposeras donde la gente viene a tomar una chela, a descansar, a relajarse. Es un buen destino para desconectarse, para conectarse incluso con la naturaleza y olvidarse de las preocupaciones. Acá si tenés algún problema de trabajo, algún quilombo familiar, lo dejás en un costado, te tomás una buena michelada y se te olvida. Pero ahí sale una embarcación que por lo que veo los muchachos están llevando los tanques de oxígeno para poder ver los corales, apreciar la naturaleza debajo del agua. Es verdad que a veces como que, no sé, los corales me dan impresión. ¿No me vas a decir que le tenés miedo a los peces, Paulita? Chicos, ustedes saben que yo me llevo muy bien con toda la fauna en general, cuando como que la veo a una distancia prudente. Hay muchas excursiones también que parten desde Playa del Carmen hacia Isla Mujeres, Cozumel, Holbox. También salen estas embarcaciones, mirá, son como unos veleros. Acá se hace yachting, ¿no? Creo que es yachting este deporte, que suelen subirse ahí la gente. Lo que pasa es que, bueno, acá te llevan los guías que son expertos y los demás van como en modo turístico. También hay muchas canoas para hacer remo, para practicar algún deporte acuático. Acá creo que se pueden alquilar y podés meterte al mar a disfrutar un poquito del agua. Hay paddle surf. A ver si hay algún lugar que me venda birra también, ¿no? Acá se están jugando unos partidos de vóley. Lo lindo de México es que podés hacer lo que quieras. Tenés para todos los gustos y para todos los colores. Acá nos surgió un inconveniente y es que veníamos caminando por la playa y nos quedamos sin posibilidad de salir porque estamos como dentro de un resort, pero no nos dejan salir, o sea, solamente nos tenemos que quedar como en la playa, en el resort. Lo curioso es que le decimos al hombre, pero si nosotros ya estamos adentro, lo que queremos es salir. No se puede salir. Bueno, entonces dame una chela, qué sé yo. Mira, si no puedo salir por la otra, que me den una habitación gratis. Lo curioso es que por lo general no te deberían dejar entrar, pero salir, yo creo que sí. Todo este enorme espacio lleno de palmeras y reposeras sería una playa privada. Acá adentro hay un all inclusive, donde está el buffet libre y puedes servirte cosas para comer. No tenemos la pulserita, así que no vamos a entrar. Bueno, volvamos por donde vinimos, por esa... Sí, vamos por la playa, ¿no? Sí. Después nos metemos en el mar. Es que hay que tener cuidado por donde uno se mete, acá en México, porque hay muchas playas que están privatizadas. La mayoría son resort, como podemos ver. Cosa que nosotros, de casualidad, digamos, sin querer, caímos por la playa. Lo que pasa es que no nos trajimos las provisiones. Si yo tuviera una birra en este momento, nos quedamos acá, nos quedamos tirados. Lo que pasa es que, bueno, estábamos haciendo tiempo un poquito, empezamos a caminar por la playa y vieron cómo es. Cuando de repente te empezás a alejar un poco de la zona céntrica, de la playa pública, empiezan a aparecer todos estos complejos privatizados, que son la mayoría de resorts, donde viene la gente a pagar un arancel y probablemente se quedan acá una estadía all inclusive, ¿no? Con todo incluido, con buffet, con desayuno, con bebida libre quizás. Bueno, cositas que se pueden hacer en México porque es un país que tiene para todos los gustos, ¿no? Podés estar por la calle comiendo en un mercado o podés estar en un resort haciendo la vida del magnate. Lo que quieras, amigo, tenés todo. Esta es la casita donde estamos parando, un poco la habitación, la cocina, acá tenemos una mesa para trabajar, tenemos una cocinita, también acá usamos algunas cosas para trabajar básicamente y cocinar, la neverita y un pequeño placar donde ya hemos colgado ropa y bueno, y cositas. Lo bueno es que estamos en un patiecito que como pueden ver tiene su alberca, sus plantas. Está bueno, la verdad. Es un lindo lugar para descansar, para desconectar. En esta oportunidad nos estamos hospedando un poco más alejados del centro de Playa del Carmen. Por eso podemos ver que se convierte todo mucho más en un barrio residencial, una colonia de gente residente, ¿no? Mirá, ahí tenés algunas casitas. Está obviamente la tiendita de la esquina. Si no hay un hombre barriendo la puerta de la casa es como que no sería del todo un barrio, ¿no? Ahí está. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Nos alejamos un poquito de Playa del Carmen, del centro, porque queremos conocer de forma más cercana cómo es que vive la gente en este lugar que es muy turístico, que es un balneario de los más reconocidos de México, pero que también tiene residentes habituales, gente que vive habitualmente acá
y que hacen su vida, ¿no? Que van al colegio, van a trabajar, tienen su casa y por lo general eso también es una cara muy interesante de descubrir cada vez que viajamos. Estamos viendo que hay algunos restaurantes, algunos kiosquitos. Estamos a 10 minutos de la playa caminando más o menos. Estoy seguro que los mexicanos tienen recetas caseras para curar la afonía, así que si alguien sabe cómo podemos hacer para que Paulita recupere su voz, dejen sus comentarios que lo vamos a seguir al pie de la letra. No puede hablar, mira, la traducción. Acá tenemos, mirá, una escuelita con los juegos para los chicos. Me gusta que también aparecen representaciones de los pueblos originarios. Mira, acá podemos ver a los mayas haciendo sus rituales y la Virgencita de Guadalupe, que es un clásico. Siempre tiene que estar la Virgencita de Guadalupe en toda colonia mexicana, ¿no? La patrona del país. Esta es como la casa de un artesano, por lo que veo. Tiene un montón ahí de esculturas. Me gusta también descubrir a los diferentes vecinos porque cada uno tiene su personalidad y nos cuenta algo con su casa. Hay algunos que venden cosas, otros que simplemente están trabajando, mecánicos, o en ese caso un escultor, me parece, que está armando sus esculturas. También están los que venden tacos. Me gusta mucho la vida de barrio, la vida de pueblo, digamos, en los diferentes lugares de México. Porque no es todo turístico en Playa del Carmen. En realidad la mayoría de los turistas que vienen de diferentes partes del mundo se quedan en la Quinta Avenida tomando sus chelas, disfrutando también de la vibra que tiene ese lugar, que es un ambiente muy relajado y con buena onda. Pero la realidad es que me parece que hay de todo, hay de todo por descubrir en Playa del Carmen porque es una ciudad grande. Contrario a lo que muchos quizás puedan creer que es simplemente la zona del centro, en realidad Playa del Carmen conforma varias zonas y todas tienen como su aspecto y están buenas. Incluso mirá, tenés las bicicletas de la ciudad para salir a recorrer, para andar pedaleando por ahí y visitar. Nosotros siempre vamos caminando, pero es una buena opción también la de la bici. Además siento como que Playa del Carmen va 1 o 2 cambios menos a otras ciudades que hemos visitado. En nuestra visita anterior, que ya hace más de un año que estuvimos por México, fuimos a Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, capital de Chiapas, y es una ciudad muy intensa, ¿no? Con una vibra muy intensa de gente que va y que viene, muchos vehículos, mucho tránsito, y también tiene su encanto. Bueno, ¿qué podemos decir de Ciudad de México? Una de las capitales más vibrantes y hermosas que tiene Latinoamérica. En este viaje por México pretendemos recorrer algunas zonas que todavía no visitamos. Sí, este viaje nos vamos a concentrar en lo que sería el sureste de México, centro-sureste. Así que dejen ahí sus comentarios de cuáles son los destinos imperdibles que tenemos que ir a visitar. Ya me pongo en el compromiso de decir que vamos por recorrer todo México, porque ya hemos estado en Oaxaca, hemos estado en Puebla, en la parte de Mérida, hemos estado en Guadalajara, en la zona de Jalisco. Pero en los videos anteriores van a encontrar la lista de reproducción con todos los destinos de México que hemos visitado, que fueron varios. El camión de las chelas está llegando, mi preferido. Y a medida que nos vamos acercando hacia la zona céntrica, comienzan a aparecer los apartamentos turísticos, los hoteles, los comercios de souvenirs y toda esa onda típica de Playa del Carmen. Así, por supuesto, el 7-Eleven, viejo y querido, que nos va a seguramente abastecer de alguna cervecita para ir a la playa. A ver, cada vez que vengo a México me encanta porque tiene muchísima variedad de cerveza, mirá. Modelo, la clásica, también tenés la Pacífico, la 2X o la Ultra Amstel y la Tecate, que también es muy buena. La Barrilito creo que nunca la probé, y la cerveza Indio. Y esta es de Tulum, mirá, una cerveza de Tulum. Yo con la Pacífico. ¿Una Pacífico? ¿Vos? Sí, vamos con 2 Pacíficos claras. Una de las particularidades de las cervezas mexicanas es que son más livianitas, es como ideales para meterle cosas adentro. Mirá, y acá tenés unos cacahuates con chipotle. Esto debe ser picantitos, Y al lado de las chelas encontramos todo tipo de botanitas, desde cacahuates hasta diferentes cacahuates con picante. También están los maíces saladitos. Cervecita Pacífico Clara, entonces, es la elección de esta tarde para darle una bienvenida, que a los tumbos, pero llegamos. Vamos a ir a tomar una cervecita a la playa. Ya tenemos todo lo necesario. Sed, ganas y birra. ¡Ay, playa! Y la botanita, de unos picantitos ahí que consiguió Paulita. Bueno, mirá, hay una invasión de gaviotas. Está lleno de gaviotas, Paulita. Cuidado, a echar la cabeza. Y porque me parece que es la hora como en donde la gente deja comida y las gaviotas vienen a aprovecharla.
Estamos muy cerquita de la orilla, miren lo que es el color del agua. Tomando una chela, una Pacífico Clara. Estamos como queremos, ¿vieron? No puedo creer que hace un par de horas nomás estábamos a menos 7 grados en Canadá. Sí, cagado de frío. La magia de poder volar, ¿no? De volar con aviones y en un par de horas transportarte, pues si te pones a pensar, hace algunos días nomás también estábamos en Europa. Y bueno, son cosas que así es la vida del viaje. Y ahora acá comiendo esto que me encanta, estos rojitos que yo le digo clamato y nunca sé bien qué No, es. son como chamoy, te ponen chamoy. Cacahuate con chamoy. Una rica botana picante, bien picosa. Saludcita la buena, amigos. Bueno, vamos a dormir que mañana será otro día, pero no se pierdan porque vienen nuevas aventuras, ¿eh? Ah, vale, les vamos a mostrar todo lo que estamos viendo, lo que estamos conociendo y lo que estamos comiendo. Nos encontramos en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, ¿eh? ¡Hasta luego!